2 semanas habían pasado desde que Reed Callan se fue de Brokendis. Solo pensaba llevar unas reses hasta Cheyenne y regresar para arreglar el nuevo rancho que acababa de comprar, un pedazo de tierra quemada que el antiguo dueño, Jeremiah Vance, había llamado un lugar donde nadie sobrevive al invierno. Pero cuando Reed regresaba, tiró bruscamente de las riendas. A lo lejos, de la chimenea de la casa abandonada salía humo. Por la ladera del cerro rodaba el eco de golpes de martillo, relinchaban caballos, se oía la risa de un niño. Reed apretó la empuñadura del Colt en la cintura y se acercó en silencio. La puerta principal estaba entreabierta, y al aire tibio y dorado del atardecer se derramaba el olor a pan de maíz y humo de leña. Dentro, 3 mujeres indígenas convertían las ruinas en un hogar. La más alta, Tana, de casi 1,90 m, con músculos fuertes bajo un vestido de gamuza desgarrado, estaba bajo las vigas arreglando el techo. Junto al hogar, Nerra, más baja pero robusta, removía un guiso espeso. Y Sona, la más joven, apretaba contra el pecho a una niña pequeña, Luma, cuyos ojos negros brillaban como brasas en una hoguera nocturna. «Esta tierra es mía», dijo Reed con voz grave. Las 3 alzaron la cabeza. El sol poniente entraba en la casa por la puerta, dibujando franjas de luz sobre su piel morena y las cicatrices de sus hombros. Tana sostuvo su mirada sin el menor rastro de miedo. «Si esta tierra te pertenece, entonces estás de pie sobre la sangre de mi padre». Las palabras lo dejaron mudo. El viento cruzó el patio levantando polvo y viejos recuerdos. Y en ese segundo entendió. Aquel otoño no sería tan tranquilo como los anteriores. Reed Callan estaba en el porche. El viento de la llanura le azotaba la cara con arena seca y olor a humo. Las 3 mujeres guardaban silencio. Desde el viejo granero llegaban el golpe de un martillo y la respiración pesada de los caballos. Reed bajó la pistola. «Díganme, ¿por qué están aquí?», preguntó en voz baja. Tana lo miraba de frente, como si tratara de decidir si el hombre ante ella era un enemigo o una oportunidad de redención. Luego habló. Su voz, grave y uniforme, sonó como el golpe lejano de un tambor de guerra. «Vinimos porque no tenemos a dónde más ir». La historia salió de sus labios a trozos, como ceniza levantada por el viento. Nerra había trabajado como tejedora en Dry Hollow. La echaron cuando los dueños descubrieron que era indígena y que había ocultado su origen para conseguir el empleo. A Sona, la más joven, se la llevó el propio Jeremiah Vance, hacía 2 años, para tenerla de sirvienta en ese mismo rancho. Cuando se emborrachaba, la arrastraba al granero del grano, la golpeaba y la violaba. Luma nació allí, una niña con los ojos de su madre y el silencio de alguien que, en teoría, nunca debió existir. Y Tana era una guerrera de una tribu que había sido arrasada en las montañas del sur. Vance y los soldados quemaron el campamento y se quedaron con la tierra. Ella sobrevivió cargando la herida de su padre, un hombre que murió defendiendo justamente ese campo. Reed guardó silencio mucho rato. El viento volvió a cruzar el patio, haciendo vibrar las tablas nuevas del techo en las que trabajaba Tana. Miró el rancho, que hasta hacía poco estaba muerto y vacío, y que ahora se llenaba de risas y vida. Sabía que si avisaba a las autoridades, arrestarían a esas mujeres. Pero si les permitía quedarse, podrían señalarlo a él como traidor. Nerra puso en la mesa un plato de pan de maíz y lo empujó suavemente hacia él. «Solo necesitamos unos días, señor. Luego nos iremos». Reed se sentó y rompió un trozo de pan. El sabor del maíz y el humo le llenó la garganta, sencillo, pero extrañamente cálido y correcto. Alzó la vista hacia Tana, la voz ronca. «2 semanas. Tienen 2 semanas para decidir a dónde ir. Después hablaremos». Tana asintió. En su mirada se mezclaban cautela y una gratitud silenciosa. Sona se inclinó, besó la frente de Luma. La niña soltó una carcajada, la primera risa infantil que Reed había escuchado jamás en Brokendis. Al atardecer, Reed llevó el caballo hasta la cerca y se volvió. La vieja casa, que él estaba acostumbrado a ver muerta, ahora brillaba por dentro con luz de fuego, y al cielo subía humo azul. Dentro de sí, algo se movió, como una piedra antigua que el agua llevaba años puliendo. «Solo 2 semanas. Callan», se dijo. 2 semanas para entender si aún queda un lugar para la misericordia en esta tierra. Y esa noche, mientras el viento aullaba en el paso de la montaña,
el rancho de Broken Lee, por primera vez en muchos años, estaba iluminado no solo por la luna y las estrellas, sino también por la luz del fuego vivo, y por la frágil esperanza de aquellos que el mundo había arrojado al borde del abismo. Esas 2 semanas pasaron sobre una tierra que solo conocía el viento y la hierba dura como un sueño extraño. Cuando Reed recorría el rancho al amanecer, ya no oía el chirrido de la alambrada oxidada en el viento, como el primer día. Ahora lo rodeaban otros sonidos, golpes de martillo, chirrido de sierra y risas. Tana, alta y fuerte como una estatua de bronce al sol, reconstruía la cerca. Cada golpe de martillo retumbaba en la tierra como un latido firme y seguro. Nerra estaba sentada en el umbral. Sus manos ásperas remendaban cortinas mientras tarareaba una vieja canción de su pueblo, una canción sobre la lluvia y el renacer. Sona, con Luma a la espalda, trasplantaba la siembra de maíz detrás de la casa. Sus manos endurecidas, tostadas por el sol, se movían como si estuvieran cosiendo confianza directamente a la tierra. Reed las ayudaba a limpiar y profundizar el pozo. El agua brotó del fondo, fría y transparente. Nerra soltó un pequeño grito de alegría, y la luz del sol se encendió sobre su piel cobriza como si fuera fuego. Por las noches se sentaban juntos junto al hogar. Nerra tostaba pan de maíz. Sona enseñaba a Luma a contar en lengua apache. Y Reed relataba viejas historias de vaqueros, con una voz áspera como madera quemada. Una noche, Tana estaba sola en el porche. Tenía el cabello largo húmedo por el rocío de la montaña y miraba en silencio como la luz de la luna descansaba sobre las crestas de los cerros. Reed salió y se colocó a su lado. Ella habló primero. Su voz, más suave, seguía pareciéndose al viento en un desfiladero. Siempre pensé que los hombres blancos solo sabían quitar. Y yo siempre pensé que los apaches solo sabían odiar, respondió Reed igual de quedo. Se miraron y se echaron a reír. Era una risa rara, delicada, entre 2 mundos que alguna vez intentaron destruirse. Cada día la casa cobraba vida de verdad. Las paredes se pintaron, el granero se llenó de heno, el techo dejó de gotear. En el pueblo, la gente empezó a susurrar que el rancho era la casa de las manos, porque esas 3 mujeres habían revivido lo que los hombres habían dejado morir. Un día Reed vio a Tana, riendo, levantar a Luma sobre sus hombros mientras la niña tiraba de su pelo. El sol resbalaba sobre sus caras tostadas, y el pecho de Reed se le apretó inesperadamente. Comprendió que ya no las veía como huéspedes temporales. Aquella noche, mientras cerraba el libro de cuentas del invierno, hizo una pequeña nota en el margen. Broken Lee ya no está vacío. Aún no sabía que, pocos días después, llegarían caballos oscuros desde el pueblo, trayendo consigo una nueva tormenta, y que el pasado de Tana se alzaría como un cuchillo escondido en la arena. La mañana del día 15, una neblina fina colgaba sobre las colinas, y el sol recién empezaba a dorar las tablas recién cepilladas. Reed llevaba el caballo hacia el pozo cuando oyó el pesado repiqueteo de herraduras de hierro en el camino. Alzó la vista. En la distancia se levantaba una nube de polvo. 6 jinetes se acercaban a paso lento pero seguro. Al frente iba Jeremiah Evance. A su lado, el sheriff Bernell, con la estrella plateada centelleando en la luz de la mañana. Reed maldijo entre dientes y apretó las riendas. De la sombra del granero salió Tana, su figura alta se estiró sobre la arena en una larga sombra oscura. «Ese hombre», dijo, con la voz fría como el acero, «es el que quemó nuestro campamento». Vance tiró de las riendas justo en la entrada y recorrió el patio con una mueca repugnante. «Así que convertiste mi viejo agujero de ratas en refugio para una banda de salvajes». El sheriff Bernell frunció el ceño. «Escuché que tienes nativas aquí. Callan. ¿Conoces la ley? Esconder indios es un delito». Reed se quedó en medio del patio con las manos vacías, pero la mirada más fría que el hierro. ¿En qué ley dice que una persona no puede sobrevivir en tierra abierta? Vance escupió en el polvo, la voz cargada de burla. «La tierra sigue a mi nombre. Los papeles en el juzgado no están terminados. Una sola firma mía, y mañana al amanecer arrastran a esas mujeres fuera de aquí». Tana dio un paso adelante, imponiéndose sobre Reed. «Esta tierra no es tuya. Pertenece a la sangre de mi padre». Vance soltó una risa seca. «La hija de Langa. Pensé que habías ardido con ellos». Tana no respondió.
Solo apretó más fuerte la empuñadura del cuchillo. Reed la detuvo con la mirada. «Hoy no». El sheriff miró a las mujeres y a la niña tras la cerca. En sus ojos no había ni una gota de miedo. Soltó un suspiro pesado. «No quiero meterme en asuntos de sangre, pero si mañana al amanecer siguen aquí, la ley me obligará a actuar». Vance esbozó una sonrisa satisfecha, alzó un poco el sombrero a modo de burla y dio media vuelta con el caballo. Detrás de ellos se levantó una estela de polvo, y en el patio quedó un silencio espeso, como la calma antes de la tormenta. Al atardecer, Tana estaba sentada junto al fuego. Las llamas dibujaban sombras duras en su rostro fuerte. Reed le sirvió café y puso la taza a su lado. «Ahora cuéntame», dijo en voz baja. «Dijiste que esta tierra era de tu padre. ¿Por qué?» Tana abrió una bolsita de cuero y sacó una hoja vieja, manchada de sangre seca. «Porque él la firmó antes de que Vance lo matara», respondió. «Y tengo pruebas». El viento se levantó, arrastrando chispas del fuego hacia la oscuridad. Reed entendió, ya no eran solo personas buscando refugio. Eran aliados. Y delante de ellos había una pelea en la que, al amanecer, la sangre tendría la última palabra. Esa noche el fuego en la chimenea se apagaba lentamente. La luz plateada de la luna se extendía por el piso de grava, y el viento azotaba el porche, colándose por cada rendija. Reed estaba sentado a la mesa mirando el documento que Tana había puesto frente a él. Era un título de propiedad con el sello de Jeremiah Vance. Pero la firma al pie. Pertenecía a Langa, su padre, muerto desde hacía ya 6 meses. «Lo encontré en el arcón de mi padre», dijo Tana en voz baja. «Le dispararon por la espalda. Justo en esta tierra. Vance falsificó nuevos papeles y trajo soldados para quemar nuestro campamento y borrar las huellas». Reed pasó los dedos por la sangre reseca del papel. «¿Alguien vio lo que pasó?» Tana asintió y sacó otra hoja amarillenta por el tiempo. Una carta del padre Braden. Él vio cómo Vance disparó y enterró a mi padre. Guardó una copia en su capilla de Dry Hollow. Reed respiró hondo y se puso de pie. «Entonces mañana por la mañana iremos allí». Nerra soltó un jadeo. «Si Vance se entera, los matará a los dos». «Si nos callamos», respondió Reed con calma, y la luz de la lámpara titiló en sus ojos, «matará toda esta tierra». Tana lo miró largo rato y solo asintió. En esa luz tenue, 2 personas de mundos distintos se entendieron sin decir nada más. Antes del amanecer, Reed ya tenía los caballos ensillados. Tana se puso un abrigo de gamuza y se recogió el cabello. Dejaron Broken Ridge cuando aún había niebla blanca sobre la hierba. El camino hacia el pueblo se extendía 10 millas, unos 16 kilómetros, por cañones donde la sangre apache había empapado la roca tiempo atrás. «¿Estás segura de que el sacerdote sigue vivo?», preguntó Reed mientras cabalgaban. «Es el único que aún recuerda la verdad», contestó ella. Aquella mañana, Dry Hollow parecía contener el aliento. La gente se había reunido en la plaza frente al viejo juzgado de madera de pino, cuyas puertas pocas veces se abrían. Los rumores volaban. El ranchero Kyan trajo a una apache. Dice que tiene pruebas de un asesinato. Reed y Tana entraron en la sala bajo la mirada pesada de decenas de personas. Ella se elevaba por encima de todos, sus hombros anchos proyectaban sombras sobre el piso de madera y llevaba un vestido de gamuza gastado. Jeremiah Vance estaba en lo alto, con una sonrisa arrogante, flanqueado por su abogado y el sheriff Bernell. El sheriff golpeó con el mazo. «Se abre la audiencia en el caso de Jeremiah Vance contra Reed Kyan sobre el derecho de propiedad de las tierras de Broken Ridge». Reed dio un paso adelante, la voz baja pero firme. «Este es el título de la tierra, firmado por Langa, el padre de Tana». Pero en el momento en que se presentó, él llevaba medio año muerto. La sala murmuró. Vance bufó. «Cuentos de salvajes. ¿Quién va a probarlo? ¿Sus palabras o un cadáver?» Reed se volvió hacia la puerta. En la sala entró el padre Braden, apoyándose en un bastón. Uno de sus ojos estaba cubierto por un vendaje blanco. Tenía un sobresellado en las manos, que temblaban. «Yo, Braden», dijo, «vi a Jeremiah Vance disparar a Langa cuando éste se negó a vender su tierra. Lo enterré y guardé esta carta como prueba». El sheriff tomó el sobre y leyó cada línea en voz alta. Con cada frase, su voz se tensaba más. En la sala cayó un silencio pesado como una roca.
La cara de Vance se puso pálida. Se levantó de un salto. «Viejo ciego, te compraron esos pieles rojas». Tana avanzó, sus ojos ardían. «Llámame salvaje todo lo que quieras, pero no matarás el alma de mi padre por segunda vez». Arrojó una pequeña bolsa al suelo. De ella cayó un pedazo de tela ensangrentada, hallada entre las cenizas del campamento apache, y un botón de latón con el emblema del rancho de Vance. Entre la gente se alzó un herrero. «Ese botón lo hice yo mismo. Es de su chaqueta». «No hay duda». El ruido estalló de nuevo. La gente gritaba, hablaba. El sheriff Bernell golpeó con fuerza el mazo. «Orden en la sala». Clavó la mirada en Vance. «Jeremiah Vance, queda arrestado por asesinato y fraude de propiedad». Vance se sacudió intentando agarrar el revólver, pero Reed fue más rápido. El chasquido frío de su Colt resonó en el aire. «Ni lo intentes». El sheriff y sus ayudantes derribaron a Vance y le pusieron las esposas. Mientras se lo llevaban, él aullaba. Esa tierra debió ser mía». Tana lo miró con calma. «No, pertenece a la sangre justa». Cuando las puertas del juzgado se cerraron, la multitud estalló en gritos de alegría. Pero Reed solo se quedó mirando a Tana. En sus ojos oscuros y profundos no había triunfo. Solo tristeza. La tristeza de alguien que lo perdió todo para restablecer la justicia en nombre de un padre que ya no está. «Eres libre», dijo Reed en voz baja. «Libre, pero vacía», susurró ella. Y de nuevo, sobre la llanura se levantó el viento, trayendo olor a lluvia lejana, señal de que para Broken Ridge empezaba una nueva estación. La tormenta había pasado, pero su eco seguía en el aire como el olor a humo después del fuego. Se llevaron a Vance. La gente fue dispersándose poco a poco, dejando solo el golpeteo de cascos y el susurro del viento en las banderas desteñidas. Reed Callan estaba en los escalones del juzgado, con el ala del sombrero echada hacia adelante, cubriendo media cara con sombra. Su mirada seguía a Tana, Nerra y Sona, las tres mujeres que habían cambiado esa tierra para siempre. La expresión de Tana seguía dura, pero por primera vez Reed vio un brillo suave en sus ojos, como el reflejo de un fuego en el hogar. En el camino de regreso, nadie habló. El sol se deslizaba hacia el horizonte, y el joven maizal se mecía en el viento como si les diera la bienvenida a casa. Cuando llegaron, Luma salió corriendo al patio, se colgó de la pierna de su madre y se echó a reír. Ese sonido le lavó a Reed toda la dureza del día. Tana puso una mano sobre su hombro. «Ahora puedes echarnos. Esta tierra ya está limpia de sus pecados». Reed miró la casa, que antes había sido destrozada y vacía y ahora brillaba de calor. Cada tabla había sido revivida por sus manos. «Si alguien merece vivir aquí», dijo suave, pero sin dudar, «son ustedes. Yo solo soy dueño de los caballos y de esta tierra. Pero la casa pertenece a quienes le devolvieron la vida». Nerra soltó una risa clara como una campanita. Sona apretó aún más fuerte a Luma, y por sus mejillas tostadas corrieron lágrimas. Tana bajó la cabeza y habló con una voz casi temblorosa. Pocos hombres dirían algo así a tres mujeres que alguna vez quisieron matarlo. Reed sonrió de lado. «Tal vez soy un tonto. O tal vez creo demasiado». En los días siguientes, Broken Ridge empezó a transformarse. Nerra tejía nuevas cortinas con fibras de agave teñidas con tierra roja y colores de atardecer. Sona hizo un huerto junto al pozo, donde Luma plantaba granos de maíz y cantaba en la lengua de su madre. Tana ayudaba a Reed a reconstruir los establos. Sus manos fuertes tensaban las cuerdas tanto que las tablas parecían vibrar. Por las noches se reunían todos alrededor del fuego. Reed contaba de los inviernos en los que había vivido en completo silencio. Tana contaba de las noches escondida en el bosque, escuchando aullar a los lobos y sin atreverse a dormir. Entre ellos, como un brote cálido y firme, empezaba a crecer la paz. No era un fogonazo de pasión, sino el vínculo de gente que lo perdió todo y ahora construía una vida nueva desde el suelo. Una tarde templada, con una brisa ligera, Reed vio a Tana sentada sola en el porche. Se acercó y dejó una taza de café caliente a su lado. «Mañana volveremos a sembrar la cebada», dijo. Tana esbozó una sonrisa casi imperceptible. A la luz de la luna, sus ojos brillaron suavemente. «Mañana, quizá, Broken Ridge por fin empiece a respirar de verdad». Y en ese silencio,
Entre el canto de los insectos y el olor a brasas, Reed Cayan entendió que había encontrado lo más valioso que puede tener un hombre, un hogar construido sobre el valor y la bondad. La primavera llegó pronto ese año. La nieve se derritió. El arroyo detrás del rancho corría como si la propia tierra estuviera cantando. Todo el valle de Broken Ridge se bañaba en la luz dorada de la mañana. En el campo, Reed plantaba semillas de cebada, una tras otra. A lo lejos, Tana llevaba el caballo hacia el arroyo, sus hombros brillaban con el rocío y el cabello negro se le pegaba a la piel tostada. En la casa de madera, Nerra abrió las ventanas, dejando entrar el sol. Sona enseñaba a Luma a atar flores silvestres en ramilletes y colgarlas en el porche para perfumar el aire. Risas, golpes de martillo, el canto del gallo. Todo se mezclaba, convirtiendo aquel lugar que antes llamaban tierra muerta en algo vivo, un corazón que volvía a latir. Reed se enderezó, se secó el sudor de la frente y miró alrededor. Había pensado que su vida se había secado junto con las largas temporadas de calor y la soledad interminable. Pero ahora tenía algo que no se compra con oro ni con armas, un hogar. Esa misma noche, el fuego del hogar crepitaba especialmente suave. Tana estaba sentada cerca, envuelta en una manta tejida a mano, la luz de las llamas acariciaba sus pómulos marcados. Reed se acercó y le tendió una pulsera de plata con un fénix de montaña grabado, la misma que el padre Braden le había dado diciendo, pertenecía a su padre. La voz de Reed tembló un poco, pero las palabras fueron sinceras y claras. Tana, esta tierra es tuya. Pero si tú lo permites, quiero ayudar a cuidarla. Quiero cuidarte a ti. Ella lo miró largo tiempo a los ojos. El fuego en su mirada ya no era un incendio, brillaba profundo y tranquilo, como un arroyo en primavera. Nadie es lo bastante fuerte como para retenerme, Reed Cayan, respondió con una sonrisa suave. Pero quizá me quede. A la mañana siguiente, todo el valle se reunió frente a la casa. El sheriff Bernell, ya canoso, fue el testigo de una ceremonia sencilla. Tana llevaba un vestido blanco de gamuza, con bordados tradicionales sobre los hombros. Reed estaba frente a ella, con una camisa limpia aunque gastada, las manos le temblaban mientras ataba una tira de cuero a su muñeca, la señal de matrimonio según las costumbres de su pueblo. Nerra, Sona y Luma estaban detrás de ellos, sonriendo entre lágrimas. El viento traía el olor del maíz joven y el suave tintineo de campanas lejanas. Cuando terminó el rito, Reed apoyó la frente sobre la de Tana. «Me salvaste de la nada», susurró. «No», respondió ella igual de quedo. «Nos salvamos mutuamente». El sol subía más alto, bañando en luz el valle donde antes reinaban el engaño y la sangre. Broken Ridge, antes marcado por el pecado, se había convertido en una tierra de bondad y renacimiento. Amigo mío, en una tierra donde tantas veces todo se convierte en ceniza, no nos salvan las balas ni el poder. Nos salvan los pequeños actos de bondad humana. Una mano tendida a tiempo. Una mirada sin desprecio. A veces, eso basta para cambiar el rumbo de una vida. El lejano oeste nos enseña que el más fuerte no es el que dispara más rápido, sino el que levanta al otro cuando todos los demás se alejan. Porque al final solo la bondad puede hacer florecer la tierra seca y devolver la vida al corazón de un hombre. Gracias por haber recorrido esta historia conmigo. De verdad espero que, donde quiera que estés, tengas suficiente calor y tranquilidad. Los quiero a todos, mis queridos oyentes de las historias del lejano oeste. Cuéntame en los comentarios qué sentiste al escuchar este relato. Escribe el número 1, si esta historia tocó tu corazón. Y no olvides suscribirte al canal para no perder las nuevas historias intensas y conmovedoras del lejano oeste, esa tierra de dolor, resistencia y asombroso renacimiento.